En una noche envuelta en un manto de sombras, Eric Benavides se encontraba cumpliendo su turno como velador en la morgue de la ciudad. Aunque al principio no parecía una mala idea, pronto descubriría que la oscuridad podía ocultar secretos terroríficos. Desde el momento en que llegó al edificio, Eric sintió una presencia inquietante acechando en las sombras. Aunque intentaba mantener la calma, una sensación de malestar se aferraba a él mientras patrullaba los oscuros pasillos de la morgue. Una noche, mientras realizaba su ronda habitual, recibió una llamada del médico forense, quien le pidió que revisara la recepción en busca de su teléfono perdido. Aunque al principio no sospechaba nada fuera de lo común, Eric pronto se encontraría atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Al entrar en la recepción, una sensación de opresión lo invadió. La tenue luz apenas iluminaba el lugar, y los susurros del viento parecían llevar un mensaje oculto. Con el corazón en la garganta, Eric buscó el teléfono del médico, pero lo que encontró fue mucho más perturbador. Antes de que pudiera salir, un murmullo lo llamó por su nombre desde el fondo del pasillo. El terror se apoderó de él mientras buscaba en vano al origen del susurro. ¿Quién podría estar allí en medio de la noche, en un lugar donde solo los muertos deberían descansar? Con paso vacilante, Eric se aventuró hacia el pasillo oscuro, cada paso aumentando la sensación de peligro que lo rodeaba. Pero lo que descubriría al final del pasillo cambiaría su vida para siempre. Mientras se acercaba al final del pasillo, una visión perturbadora lo dejó helado. Una sombra se deslizaba por debajo de la puerta de la sala de autopsias. Con el corazón latiendo desbocado, Eric se preparó para enfrentarse a lo desconocido. Con mano temblorosa, empujó las puertas de la sala de autopsias, solo para ser recibido por la oscuridad y el silencio. Pero en su mente resonaban los susurros que lo habían llamado, llenándolo de una sensación de pavor indescriptible. La luz de la linterna reveló una escena macabra. Cuerpos cubiertos con sábanas yacían en camillas, pero uno de ellos estaba sentado, como si estuviera esperando en la oscuridad. El terror se apoderó de Eric mientras retrocedía, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Cuando finalmente logró reunir el coraje para huir de aquel lugar, se encontró con el médico forense en la entrada. El alivio inundó su ser al ver a otro ser humano, pero la pregunta seguía sin respuesta: ¿qué había visto realmente dentro de la sala de autopsias? Con el corazón aún latiendo desbocado, Eric compartió su experiencia con el médico forense, quien escuchó con atención cada palabra. Juntos, intentaron desentrañar el misterio que envolvía aquel lugar, enfrentándose a fuerzas más allá de su comprensión. Mientras el médico examinaba el cuerpo, compartió con Eric historias de sucesos extraños que habían ocurrido en la morgue a lo largo de los años. Pero ninguna explicación parecía satisfacer la pregunta que seguía atormentando a Eric: ¿quién o qué había llamado su nombre en medio de la oscuridad? A medida que pasaban los días, el recuerdo de aquella noche continuaba persiguiendo a Eric, llenándolo de un temor que no podía sacudirse. Aunque renunció a su trabajo en la morgue, sabía que el misterio sin resolver seguiría acechándolo en cada sombra, recordándole que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Su historia, una advertencia sobre los peligros que acechan en los rincones más oscuros del mundo, sigue resonando en la mente de todos los que tienen el coraje de escucharla. Y mientras Eric intenta dejar atrás los horrores que presenció, sabe que el verdadero terror aún podría estar esperando, oculto en las sombras de lo desconocido. Aunque Eric intentaba dejar atrás la noche de terror en la morgue, la sombra del pasado lo perseguía constantemente. Cada sombra, cada susurro, parecía recordarle la verdad que se ocultaba en las profundidades de aquel oscuro edificio. Las noches se volvieron inquietantes, con sueños plagados de sombras y susurros que lo arrastraban de vuelta a la morgue una y otra vez. A medida que su mente se sumergía en la oscuridad, Eric comenzó a preguntarse si alguna vez encontraría la paz que tanto ansiaba. Con el paso del tiempo, Eric se obsesionó cada vez más con descubrir la verdad detrás de la noche en la morgue. Investiga archivos antiguos, consulta a expertos en lo paranormal e incluso se aventura a volver al lugar de los hechos en busca de respuestas. Pero cuanto más escarba, más misterios encuentra. Descubre historias de sucesos extraños y desapariciones inexplicables que han ocurrido en la morgue a lo largo de los años, alimentando su obsesión y alimentando su determinación de desentrañar el enigma que lo persigue. Finalmente, después de meses de búsqueda, Eric tropieza con una pista que podría cambiarlo todo.
En los archivos antiguos de la morgue, descubre un incidente similar al que él experimentó, ocurrido décadas atrás. Con la esperanza renovada, Eric se sumerge aún más en la investigación, siguiendo cada pista hasta llegar al corazón del misterio. Pero lo que descubre lo deja atónito, una serie de eventos inexplicables que parecen estar conectados por algo más que la casualidad. A medida que profundizaba en el misterio de la morgue, Eric descubrió una serie de incidentes similares que habían ocurrido a lo largo de los años. Testimonios de otros empleados, informes policiales y rumores urbanos se entrelazaban para formar un tapiz de terror que envolvía el edificio en sombras más oscuras de lo que jamás había imaginado. Entre los relatos de figuras espectrales y susurros en la noche, una historia destacaba por encima de las demás, la de un joven que había desaparecido misteriosamente después de ser liberado de su cautiverio. Su cuerpo había sido entregado a la morgue en condiciones perturbadoras, desatando una serie de eventos inexplicables que continuaban atormentando el lugar hasta el día de hoy. Decidido a desentrañar el misterio que lo había perseguido durante tanto tiempo, Eric regresó a la morgue una última vez en busca de respuestas. Aunque sabía que estaba arriesgando su cordura, no podía dejar que el miedo lo dominara. Con cada paso que daba por los oscuros pasillos, el eco de su propio nombre parecía guiarlo hacia la verdad. Pero cuando finalmente llegó a la sala de autopsias, se encontró con algo que nunca había esperado, una presencia en la oscuridad que lo llamaba desde el más allá. A medida que la presencia se materializaba ante él, Eric se dio cuenta de que estaba cara a cara con el espíritu del joven que había sido entregado a la morgue en condiciones inhumanas. Con una voz susurrante, el espíritu le reveló la verdad detrás de su muerte y le pidió que cumpliera su última voluntad. Aterrorizado pero decidido, Eric aceptó el desafío de ayudar al espíritu a encontrar la paz perdida. Juntos, se embarcaron en una búsqueda de justicia que los llevaría por los rincones más oscuros de la ciudad, enfrentándose a fuerzas que estaban más allá de su comprensión. Con cada paso que daban hacia la verdad, Eric y el espíritu del joven cautivo se acercaban más a la redención. A través de la oscuridad y el peligro, encontraron la fuerza para enfrentarse a los demonios que los habían perseguido durante tanto tiempo. Pero cuando finalmente llegaron al corazón del misterio, se encontraron con una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. La verdad detrás de la muerte del joven era más retorcida de lo que habían imaginado, y la búsqueda de justicia los llevaría por un camino que los llevaría al borde mismo de la locura. En un acto desesperado de valentía, Eric se enfrentó a los culpables detrás del destino trágico del joven cautivo. Con el espíritu del joven como su guía, se enfrentó a la oscuridad que acechaba en las sombras, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para encontrar la redención. Pero cuando la verdad finalmente salió a la luz, Eric se dio cuenta de que la justicia era un precio alto a pagar. Con el espíritu del joven a su lado, se enfrentó al sacrificio final, sabiendo que sólo así podría liberar al alma atormentada y encontrar la paz que tanto anhelaba. Con el misterio resuelto y la justicia finalmente alcanzada, Eric dejó atrás la morgue y el terror que había experimentado allí. Aunque las cicatrices de su encuentro con lo desconocido nunca desaparecerían por completo, sabía que había encontrado la redención en la luz que había traído a la oscuridad. El legado de la oscuridad seguiría acechando en las sombras, recordándole a Eric que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero con el espíritu del joven cautivo a su lado, sabía que nunca tendría que enfrentarse a la oscuridad solo. Y mientras avanzaba hacia el futuro, llevaba consigo la lección de que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede ser encontrada.